adopción. Yo adopté a Jason, es un pitbull rescatado de pelea. Lo adopto porque, bueno, pues queríamos una mascota en casa, pero queríamos rescatar precisamente, y lo rescató un compañero en ese tiempo, y yo dije, bueno, pues yo lo quiero, ¿no? Cuando lo rescatamos, bueno, pues nos damos cuenta que pues él estaba en muy malas condiciones. Lo tenían en azotea, no le daban de comer, y él venía todo lacerado de la piel. Entonces, bueno, empieza ahí un trabajo bien grande, que es rehabilitarlo, que él pudiera, bueno, estuvo una semana comiendo y durmiendo, hasta que llegó el momento que pues él tomó fuerza, y tuvimos que empezar a reconocer que él necesitaba un adiestramiento, ¿no? Entonces, bueno, ya empieza una labor ahí con él. Después de eso, me ofrecí como voluntaria para hacer con otras compañeras casitas para perros de la calle, de cartón, Tetra Pak y toda esta situación. Ahí es donde ya me empiezo a involucrar, y me dicen como que le hace falta otro perrito a Jason, y ahí empezó, y definitivamente me di cuenta que hacía muchísima falta el rescate, ¿no? Y bueno, él es un perro legítimo, ¿no? Un pitbull, pero pues los perros mestizos son los que necesitan también mucho más apoyo, aunque hay ellos que son de raza, pues también los abandonaron, ¿no? En general, los animales necesitan mucho apoyo. Ha habido rescates de vía pública, ¿no? La mayoría. Hay otros que he tenido que hablar con las personas, con la familia, porque lo encuentras en muy malas condiciones. Por ejemplo, Mona Lisa, ella así la tenían, bueno, con 10 kilos menos, claro. Pero la mayoría ha sido pues en vía pública, que los abandonan, que los dejan amarrados con sus bebés. Por ejemplo, por ahí una mami. Los gatos igual. Los gatos, él se quedó en una veterinaria con una pata rota. El gatito ciego sí se quitó de una casa, ya no lo querían. Pero casi siempre, bueno, aquí vemos otros perritos que no tienen pelo, y obviamente ellos los dejaron en la calle. Pues mira, hay muchas personas que nos apoyan de manera voluntaria, y que nos han apoyado de verdad en muchas cosas, en alimento, en medicinas. Nosotros subimos los casos a Facebook, y entonces, bueno, la gente que ya nos conoce y reconoce nuestro trabajo, pues se porta, vaya, lo más lindo que te puedas imaginar. Pero también hemos recibido muchas críticas, así de que, ¿cómo le haces? ¿Cómo puedes vivir con tantos perros? ¿Cómo puedes hacerlo? Pues yo aprendí con Jason, aprendí a rehabilitar, a integrar. Entonces, el llegar a un perro a casa es integrar, es ver precisamente el temperamento que traen, cómo mis perros lo aceptan. Es un proceso, no es tan fácil. Sin embargo, es algo muy bonito, que nos da una terapia a mi hijo. Mi hijo tiene un problema de discapacidad, y él, vaya, la terapia ocupacional es impresionante, ¿no? Y todo el tiempo puede decir que mi hijo está sonriendo. Entonces yo, si pudiera, rescataría a todos. Nosotros, hay veces no nos damos abasto tanto rescate. Publicamos, y nos gustaría muchísimo que la sociedad también pusiera de su parte, ayudando, tal vez dando en resguardo un día, 2 días. Y ahorita, si ven, son muchos perros los que tenemos aquí. Hay veces que si nos pasamos de esto, ya no podemos, ¿no? Entonces, las personas de manera voluntaria nos pueden apoyar, dando resguardo. Apoyamos en el hecho de que publicamos, vemos si se van en adopción, ¿no? Inmediatamente. Vemos si pueden esterilizarse, vaya, y no haciendo maltrato. Esterilizando, yo creo que disminuimos muchísimo esto del maltrato, porque ya no traemos más perros a la calle. Entonces, eso, hay campañas de esterilización gratuitas, estar pendientes y reportar
reportar en donde sea, bueno, en el municipio de Jalapa, al Centro de Salud Animal, hacer los reportes, y en su comunidad, pues igual, ¿no? El municipio deberá de tomar cartas en el asunto, ¿no? Y hacer campañas de esterilización masivas allá en cada una. Podemos apoyar, vaya pudiendo ir a hablar con el presidente municipal, vaya, hay muchísimo trabajo por hacer, pero nosotros como personas, como individuos, ser una mejor personas, mejor humanos, ¿no? No maltratando y esterilizando a tus perros. Eso es lo que yo puedo invitarles.